Ay, muchachos, es que uno apaga un ojo y abre el otro, inmediatamente se encuentra con escenarios como estos. Es que ni siquiera las fuerzas militares del país, ni siquiera el ejército, se salva de la ocupación ilegal de los predios en el país. Parece ser que lo que hay es una organización que se está encargando de ocupación ilegal de predios del Estado. El ministro de Defensa denuncia que inclusive Tolemaida tiene problemas de acaparamiento de tierras. Es que, muchachos, esto es increíble de verdad. ¿Qué hacía la derecha en el país? ¿Qué carajos hacía esta gente? Esta gente, vuelvo y lo repito, y es que hay que decirlo, el país era como su potrero. Ni las fuerzas militares se salvaban de esto. Yo hice un video hace unos días sobre el tema de la explotación minera en un predio en Antioquia y que las fuerzas militares no se habían dado cuenta y se hicieron todo el bololó aquel de que cómo era posible que las fuerzas militares no se dieran cuenta. Trataron de involucrar a Gustavo Petro. Trataron de meterlo dentro de ese costal, involucrarlo a él en que él tenía la culpa de eso. Y la noticia giró alrededor de eso. Pero lo que no nos hablaron, lo que no nos dijeron de estos predios, que ya de antemano la dueña había denunciado la explotación minera en este predio junto a esta base militar, era que el oro que estaba saliendo de ahí lo estaba explotando presuntamente un grupo armado. Y ese oro estaba parando en las arcas de los Estados Unidos. En el Tesoro Nacional era el que estaba comprando el oro, porque ahí sí no hay legalidad que valga. Pero no hablemos de eso, cierro el paréntesis. Pero muchachos, ni las fuerzas militares se salvan. Escuchen lo que decía el ministro de Defensa. Este problema de la ocupación de hecho de predios en el fuerte militar de Tolemaida viene prácticamente desde cuando se constituye el fuerte, que fue en el año de 1954. O sea, eso es un problema que viene no de años, sino de décadas. Tenemos la delimitación exacta con la topografía y la georreferenciación de los predios que están siendo ocupados, el censo de los predios de ocupación de hecho y la población que está haciendo ocupación de hecho de estos predios. Y esos barrios que hay, como esas mansiones que usted dice que desde luego están ahí. Mansiones, construyeron mansiones. Señores, allá no iba cualquiera. Se construían mansiones en los predios ocupados. Por eso el ministro más adelante dice que esto es una organización. Esto es una organización. ¿Dónde estaba la derecha? ¿Dónde estaban los que gobernaron por décadas el país? ¿Dónde estaban? Claro, como muchos de ellos han sido beneficiados con estos terrenos baldíos, pues ¿qué iban a decir también? Pero también hay otros barrios marginales, como la Yucala, la Naranjala, Mesa Baja y demás, que se está, como dice el señor ministro, hay unos procesos de investigación, unos procesos de judicialización también, y que son predios que deben volver nuevamente al Estado, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional. Hoy por hoy nuestro ministerio tiene una sección jurídica robusta. Cada fuerza tiene una oficina de finca raíz con abogados litigantes que están justamente defendiendo para la recuperación de esos predios y sobre todo para que eso no se siga presentando. Sí hay unos trabajos de seguridad con patrullas permanentes, con trabajos de inteligencia, con vigilancia y con medios de seguridad para justamente garantizar la seguridad. No se puede volver costumbre. Y si bien es cierto, no se tomaron unas acciones en su momento, no significa que hoy no las estemos tomando. Hoy estamos actuando de manera con mayor sinergia. El Ministerio de Defensa es el propietario más grande de terrenos como institución del Estado colombiano. Son 4.400 predios, son aproximadamente unas 109.000 hectáreas. La fuerza que más tiene predios es la Policía Nacional, por número de predios, pero en extensión la más que tiene la FAC. Por ejemplo, en el Bichada, donde está el Grupo Aéreo del Oriente, son 69.000 hectáreas. La estrategia entonces radica es cómo proteger ello,
cómo también volverlos productivos, porque en algún momento se vuelven ociosos y permiten esa invasión. A mí la me pareció, tercera es cómo sanear. muchachos, me pareció muy significativo lo que dice aquí el ministro de Defensa. No solamente tener hectáreas por tenerlas en manos, que ustedes ya vieron todas las hectáreas que tiene el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ejército. Pero fíjense en lo que dice el ministro de Defensa. ¿Cómo hacemos para volver esas tierras productivas y que precisamente no permitir de que lleguen estos avivatos y se apropien de eso? Sería bueno tener una fuerza armada especializada en la agricultura, en producir el alimento, inclusive para su mismo consumo podría ser. Es una idea no descabellada, que la Fuerza Armada, con todos los terrenos que tienen, bases militares, en todo lo amplio del país, la Fuerza Armada tenga, no sé, un departamento llamado Agricultura, bueno, no sé, pero sería interesante esto. A mí la verdad me llamó la atención. Cómo resolver este problema. Y la clave es una articulación con la Fiscalía, con la Superintendencia de Notaría de Registro y con un equipo multidisciplinar que viene desde el Ministerio con las demás fuerzas. Y que es una urgencia aquí en Colombia. Este es el país donde esto está ocurriendo, que no le está ocurriendo solamente a públicos, le está ocurriendo a privados y lo está generando un sector muy pequeño de la población que tiene un entramado criminal y que genera es una vergüenza para el país y que la corrupción no vamos a tolerar que se vuelva costumbre. Ojo, porque lo que denuncia el ministro de Defensa es que hay un entramado. Y ustedes recuerdan que una de las propuestas, aquí vamos a hablar de una de las propuestas de Iván Cepeda, es precisamente crear un ministerio anticorrupción. No solamente tratar la corrupción como caso individual, que es muy interesante una de las propuestas de Iván Cepeda. No tratar la corrupción como acto individual, porque Iván Cepeda dice, la corrupción es estructural, señores. En Colombia ahí es una estructura criminal para hacer este tipo de cosas y como tal hay que tratarlas. Hay que crear un ministerio de anticorrupción, hablaba Iván Cepeda, y esto apunta a eso. Hay estructuras criminales que se dedican precisamente a apropiarse de terrenos baldíos. El problema de los predios no es de ahora. Como lo mencioné, ese terreno, por ejemplo, ya son... Bueno, ya aquí el ministro básicamente dice que esto es un problema muy viejo, y ahí es donde uno se pregunta, ¿la derecha no se había dado cuenta? Es que estamos hablando de que ellos han gobernado décadas, ¿no se habían dado cuenta? No, lo más seguro es que sí se habían dado cuenta de esto. Pero como ya hemos visto quiénes han venido beneficiándose con todo esto, el silencio era mejor opción, ¿no? Son 72 años. Desde hace 72 años se iniciaron esos problemas. Pero décadas atrás el Ministerio de Defensa Nacional creó unos equipos multidisciplinarios que no solamente vienen del Ministerio. El Ministerio figura como el dueño, pero las unidades militares y policiales son encargadas de controlar, de vigilar, de proteger esos predios. Internamente también hay unidades de proteger los predios de la nación, porque son los que lo están utilizando también. Y en ese trabajo multidisciplinario se avanzó en muchos casos. Cuando nosotros estuvimos activando, o cuando activamos más bien, una junta de la lucha o de la prevención y la lucha contra la corrupción, encontramos que una de las líneas que debíamos actuar era frente a la ocupación de predios. Y frente a ello hemos planteado también una estrategia de un plan maestro al 2050. ¿Cómo deberían ser los predios en los próximos 24 años? ¿Cómo deberían estar conformados? ¿Y cuál es la clave ahí? La articulación. Con el superintendente de Notariado y Registro hemos hablado para desarrollar un convenio para que ellos nos apoyen con un equipo y aceleremos ello. Con la Fiscalía también. Bueno, aquí lo único que queda por decir, muchachos y muchachas, es que hay que seguir impulsando esa jurisdicción agraria, porque es, yo creo que la única manera que se va
o va a ayudar al próximo gobierno, si obvio, esperamos que sea el de Iván Cepeda, articularse y recuperar todos esos terrenos baldíos que la derecha durante décadas se han adueñado, como en el video que mostré hace un momentico, que pagan sumas irrisorias, ridículas. Vean lo que está pasando en San Andrés. Por islas completas pagan hasta 300 y 200 mil pesos, señores. 200 mil pesos por una isla, 300 mil pesos por una isla en San Andrés. ¿Ustedes pueden creer eso? Tienen hoteles, tienen montado tremendos negocios allá. Y todo mundo mira para otro lado. O sea, el problema de Colombia es estructural y hay que arreglarlo de esa manera. ¿Qué nos queda decir? Ni siquiera el Ministerio de Defensa, se salva de eso. Lo que necesitamos, señores, es esa jurisdicción agraria que comience a operar y que la derecha, que son los que están rompiendo el quórum, los que están tratando de que esto no llegue a un final donde se beneficien la mayoría de los colombianos y no unos cuantos, pues no se debata. Y eso sí, ahí los tiene usted saliendo a comer empanadas. Ahí los tiene usted diciendo que son el pueblo. El señor Matagatos de Las Priellas demandó la reforma pensional para que no devolvieran esa plata a esos 25.000 afiliados. La señora Paloma Valencia también tiene demandada la reforma pensional, pero eso sí, ellos dicen que son del pueblo. Muchachos, gracias por ver este video. Hasta uno próximo, donde claro que vamos a seguir hablando de la situación de Colombia, porque no nos vamos a callar, vamos a seguir hablando de esto, porque la transformación en Colombia tiene que seguir. Chao.